Buenos días. El día de hoy vamos a revisar la introducción al diseño experimental de manera más formal. Para ello, vamos a iniciar hablando de cosas que ya hemos analizado anteriormente. En primera instancia, vamos a recordar que la investigación tiene dos abordajes generales. En primer lugar, podemos hacer un abordaje experimental en donde ya sabemos que vamos a construir la situación en la que va a suceder un fenómeno de interés, mientras que por otro lado tenemos un abordaje no experimental en donde vamos a analizar la situación en la que sucede un fenómeno de interés, pero sin intervenirlo. En el abordaje experimental vamos a manipular las variables independientes para poder observar las relaciones entre varias de esas variables independientes. En el abordaje no experimental, solamente vamos a observar las relaciones que existen entre las variables, pero no vamos a manipular ninguna de ellas. Un cuadro complejo que ya también habíamos analizado es este, en donde tratamos de entender cuáles son todos los elementos que participan en un abordaje experimental. Entonces, arriba dice, la situación se construye en un experimento, que bien puede ser un experimento de gabinete que se realiza dentro de un ambiente controlado, un laboratorio, o bien puede ser un experimento que se realice en campo. Cualquiera que sea la circunstancia en la que vamos a realizar un experimento, pues los elementos que participan en el experimento van a ser siempre los mismos. Por un lado hablamos de elementos controlables, en donde destacan precisamente esas variables independientes que nosotros vamos a manipular. Sin embargo, también hablamos de elementos no controlables, ya sea porque no consideramos necesario controlarlos o porque no sabemos que están presentes y que van a influenciar el resultado del experimento. Entonces hablábamos de que estas variables independientes entran al experimento, que significamos como una caja en donde va a suceder el proceso que vamos a estudiar o donde tenemos el sujeto de interés que vamos a estudiar. Y como resultado vamos a tener las llamadas variables de salida, que también les podemos llamar variables dependientes, y son aquellas que vamos a cuantificar para obtener información de cómo se comporta el proceso. Y una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que esta información que vamos a adquirir nos va a indicar cómo se comporta el proceso exclusivamente bajo las condiciones que hayamos establecido como de entrada. Si queremos observar el mismo proceso o el mismo sujeto con otras condiciones de entrada, evidentemente las variables de salida que vamos a obtener van a ser diferentes. Bien. Este es el mismo diagrama anterior, un poquito más detallado, en donde ustedes pueden observar un nuevo elemento que se llama el error experimental. Entonces resulta ser que además de todas las variables de entrada que ya habíamos considerado anteriormente, pues también debemos de considerar el llamado error experimental, porque es un elemento que, si bien no está totalmente definido, pues también incide de manera muy importante en el experimento que vamos a realizar, y por supuesto también tiene una importancia grande en las variables de salida que vamos a obtener. Entonces, este es un elemento nuevo que no habíamos visto en el esquema anterior, pero que sin embargo debe ser considerado de una manera muy importante dentro del diseño de cualquier experimento. Bien, entonces, para poner en palabras
lo que hemos dicho en las diapositivas anteriores, pues podemos decir que la medida de las variables de salida estará influenciada por todos los elementos mencionados. Y cada vez que midamos esas variables de salida, la influencia de cada elemento va a ser diferente. Esta influencia diferenciada de los elementos que vimos anteriormente genera la variabilidad que observamos en cualquier medición que hagamos o en cualquier variable de salida que midamos en cualquier experimento. En este contexto, la metodología estadística que se llama diseño experimental busca las formas más eficientes de organizar los elementos controlables y las variables dependientes para minimizar el efecto de los elementos no controlables y del error experimental sobre la variable de salida. Entonces, esta metodología en teoría nos va a permitir obtener experimentos más limpios, con menos influencia del error experimental de las variables no controladas sobre las variables de salida. Vamos a estudiar diferentes diseños experimentales, sin embargo, todos ellos van a ser esquemas generales, ¿sí? Esquemas generales de organización en donde van a participar uno, dos o múltiples factores y en donde van a existir 3 o más niveles del mismo factor. Y lo que se busca es comparar las respuestas de salida en cada uno de estos niveles o grupos, bajo la hipótesis nula de que esta respuesta será igual en todos los niveles del factor. Evidentemente, en esta definición estamos observando varios términos que necesitarán ser definidos para que podamos comprender de una manera más exacta de qué va el diseño experimental. Entonces acá vemos algunas definiciones básicas de todos estos conceptos. Así, por ejemplo, un factor es el elemento principal que se espera modifique el valor de la variable de salida. Regularmente, esto que llamamos factor es manipulado o elegido por el experimentador. A veces, o más comúnmente, se utiliza el término tratamiento como un sinónimo de factor. Ahora bien, dentro de un factor existen diferentes niveles. Cuando menos, existen 2 niveles dentro de un factor para que nosotros podamos aplicar el diseño experimental. Estos niveles van a ser las formas particulares en las que se presenta un factor o un tratamiento. Dentro del diseño experimental, estos niveles los podemos identificar como los grupos experimentales que vamos a tener dentro de nuestro experimento. También, pues, siempre trabajamos con unidades experimentales. Estas unidades experimentales, pues, son los sujetos de prueba. O también pueden ser los procesos de prueba, porque muchas veces no trabajamos con un sujeto, sino que trabajamos con un proceso biológico. Entonces, sea cual fuere el elemento, tal vez un sujeto, un animal o tal vez un proceso de prueba, eso es la unidad experimental. Y esa unidad experimental va a ser la que recibe el factor o el tratamiento que en teoría va a modificar alguna variable de salida que sea de nuestro interés. Ahora bien, todos estos resultados, ya lo vimos antes, pueden estar influenciados por lo que se llama el error experimental, que se define como la variabilidad que aparece en las mediciones de las variables de salida y se puede atribuir a varias cosas. Puede atribuirse a la variabilidad inherente de las unidades experimentales porque sabemos que al trabajar
con sujetos biológicos o procesos biológicos, pues estos sujetos o procesos pueden suceder con una variabilidad inherente que ya viene dada por la propia naturaleza biológica del sujeto o del proceso a observar. El error experimental también puede surgir por la influencia de los factores que no controlamos. Y entonces cuando estamos haciendo experimentos, pues puede ser que nos demos cuenta que uno de esos factores que inicialmente no fueron controlados, pues necesitará ser controlado para disminuir la influencia de ese factor sobre las variables de salida. Y por último, el error experimental también puede surgir de los propios instrumentos de medición, que muchas de las veces, pues aunque uno haga medidas repetidas en el mismo momento, estos instrumentos de medición siempre dan respuestas que no son exactamente la misma. Entonces, el error experimental también puede surgir de esta variabilidad en los instrumentos de medición, que evidentemente es lo más fácil de controlar, calibrando los aparatos con los cuales medimos, ¿verdad? Bien. Ahora bien, vamos a ver diferentes diseños y ni siquiera vamos a ver exhaustivamente todos los diseños que existen, sino que vamos a abordar aquellos que pudieran ser de más interés dentro del trabajo biológico y dentro de estos pues analizaremos los más básicos. Lo que sí debemos entender es que cada diseño que nosotros vamos a estudiar se corresponde con un abordaje estadístico específico o con un, digamos, manejo de datos particular. Entonces, como pueden ustedes verlo en este cuadro, cada diseño experimental tiene un abordaje estadístico particular. Y tenemos diseños para trabajar con uno o dos grupos y también tenemos diseños para trabajar con 3 o más grupos. Cuando estamos trabajando en experimentos sencillos en donde tenemos uno o dos grupos, regularmente los conocemos como experimentos comparativos simples. Así se llama el diseño experimental. Y cuando ustedes tienen un experimento comparativo simple, el abordaje estadístico que utilizamos regularmente es una prueba T o prueba T de student. Ahora bien, cuando tenemos diseños más complejos, en donde tenemos de 3 grupos para adelante, entonces estaremos trabajando con diseños experimentales que se llaman de esta manera. Diseños completamente aleatorizados con un factor y un bloque, o con un factor y medidas repetidas. En cualquiera de estos casos, el abordaje estadístico será mediante un análisis de varianza con un factor. El acrónimo de análisis de varianza es ANOVA y así es como se conoce de manera común. Podemos tener diseños cada vez más complejos y podemos tener, por ejemplo, diseños con 2 factores, en donde resolveremos mediante el abordaje estadístico denominado ANOVA con 2 factores. O también podemos tener un diseño con múltiples factores. Y en ese caso, pues el abordaje estadístico será mediante una ANOVA multifactorial. Entonces, con este cuadro, lo que debe de quedar claro es que cada diseño experimental se corresponde con un abordaje estadístico particular y no es válido querer resolver, por ejemplo, un experimento comparativo simple con una ANOVA. Eso no es posible. Así que, independientemente de que el diseño que vayan ustedes a usar en un futuro no esté en esta tabla, lo que sí es claro es que deberán de buscar el abordaje estadístico
digamos, aceptado para resolver un diseño experimental particular. Dentro del diseño experimental, cualquiera que sea el que se va a utilizar, se acepta que hay como 3 principios básicos que han permanecido a través del tiempo como inamovibles, ¿no? Y que pues no son requisitos, pero sí son principios que deberían de ser observados para tener diseños más estrictos, más limpios y más informativos. El primer principio, pues, es aleatorizar. Dentro de un experimento se aleatoriza todo lo que se puede. Cuando menos se debe de aleatorizar la asignación de tratamientos, ¿sí? O más bien la asignación de las unidades experimentales a los tratamientos. Y también se debería de aleatorizar siempre la toma de muestras, como vamos a ver de manera más práctica en clases posteriores. Otro principio básico es realizar réplicas, o sea, repetir nuestra medición, nuestro experimento varias veces, ¿no? Para no sesgar los resultados. Y el otro principio básico, que de repente no es como tan fácil de cumplir, es formar bloques con las unidades experimentales, y también veremos de manera más práctica en clases posteriores de qué se trata este principio. En pantalla están ustedes observando a los 3 grandes teóricos del diseño experimental. Tradicionalmente, pues Fisher ha sido quien ha desarrollado la mayoría de los principios básicos de cualquier diseño experimental. Después este señor Box también ha tenido mucha influencia en lo que es la parte como teórica del diseño experimental. Y por último Genichi Taguchi, que es un estadístico contemporáneo, que también ha contribuido bastante en construir la parte teórica que fundamenta el diseño experimental. Y es importante tener el conocimiento de quiénes son. Ahora bien, ya pasando a una cosa como más práctica de lo que es el diseño experimental, debemos de tomar muy en cuenta que el diseño experimental se aplica a los experimentos específicos de un proyecto de investigación, y también debemos de tomar en cuenta que para poder hacer diseño experimental debemos de partir de hipótesis que en primera instancia deberán estar formuladas de acuerdo a los parámetros ya establecidos dentro de la metodología experimental. Estas hipótesis deberán ser probadas en función de las variables que se identifiquen como informativas del fenómeno bajo estudio. ¿Okay? Veremos un poco más adelante de qué se trata esto con esta diapositiva. Lo que están viendo en pantalla, pues es el diagrama de flujo típico de un proyecto de investigación que ustedes ya practicaron un poco con la última tarea que desarrollaron. Entonces, un proyecto de investigación típicamente surge de una idea o pregunta que, bueno, dice ahí que motiva la investigación. Estas ideas o preguntas, como ya vimos en la clase anterior, se supone que deben de surgir de la observación directa de la realidad en la que estamos inmersos. Y además de eso, de la problematización o de la identificación de problemas susceptibles de ser abordados dentro del entorno en el cual nos movemos. Y ya hablamos también de la pertinencia de hacerse preguntas que sean importantes o relevantes para el momento
en el que estamos nosotros observando esa realidad. Entonces, en ese sentido, ustedes realizaron el ejercicio de hacer preguntas con respecto a los problemas, obviamente de índole biológico, que ustedes pueden advertir en su entorno. Entonces, se supone que esa idea o pregunta inicial, una vez alimentada de los antecedentes o de lo que ya otras personas han respondido con respecto de esa pregunta o de esa idea inicial, se supone que debe de culminar en una hipótesis, ¿sí?, de investigación. Esta hipótesis ya hablábamos en la clase anterior de que bien puede ser una pregunta que nadie se ha hecho antes, ¿sí?, o puede ser un abordaje para responder más ampliamente una pregunta que ya alguien ha hecho antes, ¿sí? O puede ser una pregunta totalmente nueva. ¿Sí? Entonces, eso sería muy interesante y muy bueno, que pudieran ustedes plantear preguntas que no han sido respondidas, preguntas que no han sido preguntadas, ¿ok?, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas ideas o preguntas deberían de generar hipótesis de investigación. Estas hipótesis, pues ustedes ya tienen experiencia, supongo, en plantearlas, porque fueron temáticas que se abordaron en cursos anteriores de metodología experimental. Bien, una vez que llega uno a esta hipótesis de investigación, a una conjetura con respecto de cómo se va a comportar un fenómeno que a nosotros nos interesa bajo alguna circunstancia en particular, entonces ahora regularmente, como resultado del planteamiento de esta hipótesis de investigación, pues entonces empiezan a redactar objetivos, ¿okay? Estos objetivos suelen ser, como dice por este lado, los objetivos específicos de los proyectos de investigación. Vale decir, si ustedes recuerdan de sus clases de metodología, que estos objetivos deberían de reflejar específicamente lo que uno quiere saber con respecto de la idea o pregunta inicial. Estos objetivos específicos, cuando estamos hablando de abordajes experimentales, regularmente cada uno de esos objetivos se corresponde con un experimento que vamos a realizar. Estos experimentos, todos ellos y cada uno de ellos debe de tener una hipótesis. Cuando uno va a hacer un experimento, debería de tener una idea de qué va a resultar del experimento, ¿verdad? Bien, entonces estas hipótesis que están ustedes observando en este nivel y que corresponden con cada uno de los experimentos que vamos a hacer, son las que llamamos hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Y seguramente ustedes ya han trabajado un poquito en cómo se plantean y tal vez hasta en cómo se resuelven. Vamos a retomar cómo se plantean y cómo se resuelven un poco más adelante en nuestro curso, pero en este momento lo que es relevante es identificar en dónde van estas hipótesis. Van en este nivel. Y también es relevante que ustedes noten que son diferentes de la hipótesis de investigación. Entonces, esta hipótesis de investigación se refiere a una conjetura con respecto de la idea
inicial de investigación. Estas hipótesis estadísticas que van en este nivel se refieren a una conjetura del resultado de cada experimento. Entonces, un proyecto de investigación que tiene muchos experimentos, pues también suele tener muchas hipótesis. Porque, como ya lo dije antes, necesitamos una hipótesis de este nivel, una hipótesis estadística para cada uno de nuestros experimentos. En este diagrama de flujo, la metodología del diseño experimental se inserta aquí. Enseguida que uno plantea los objetivos específicos, entonces es cuando se echa mano del diseño experimental para diseñar los experimentos, ¿sí? Que en teoría su resultado va a alimentar esta hipótesis de investigación y también va a abonar a la respuesta de la pregunta que motivó la investigación. Entonces, este es un diagrama de flujo típico de un proyecto de investigación en donde ya vimos se involucran la hipótesis de investigación, pero también las hipótesis estadísticas. Entonces, es en este nivel en donde nosotros vamos a estar trabajando con el diseño experimental. Pero es obvio que para llegar a este nivel necesitamos todo lo anterior. No podemos diseñar un experimento si no tenemos una idea o una pregunta que motive una investigación. Evidentemente, tampoco podemos aplicar diseño experimental si no tenemos una hipótesis de investigación general. Y si no tenemos cuando menos un objetivo específico que resolver. Entonces, en este flujo no puede suceder esta parte sin esta parte. Así que lo primero que vamos a trabajar, pues es tener una pregunta que investigar, para de ella poder plantear experimentos que realizar. Bien. Entonces, en el siguiente tema, pues vamos a abordar el diseño experimental más sencillo que puede surgir de una idea de investigación preconcebida. Y eso vamos a intentar